Viven, la tragedia de los Andes, de Pierre Paul Ritt. Decidimos que debía escribirse este libro para que se conociese la verdad, por los muchos rumores que corrieron sobre lo que pasó en la cordillera. Dedicamos la historia de nuestros sufrimientos y solidaridad a aquellos amigos que murieron por nosotros y también a sus padres, porque cuando más los necesitamos nos recibieron con amor y comprensión. Montevideo, 30 de octubre de 1973. Primera parte. 1. Uruguay, uno de los países más pequeños del continente sudamericano. Fue fundado en la orilla del Río de la Plata entre los dos nacientes gigantes, Brasil y Argentina. Geográficamente era una tierra agradable, con ganado corriendo en libertad por las inmensas tierras del Pasto, y su población vivía modestamente como comerciantes, médicos y abogados en la ciudad de Montevideo, o como orgullosos e incansables gauchos en la pradera. La historia de los uruguayos en el siglo XIX está llena, primero, de enconadas batallas por su independencia contra los brasileños y los argentinos, y después de guerras civiles igualmente salvajes entre los partidos blanco y colorado, los conservadores del interior y los liberales de Montevideo. En 1904, el último levantamiento del Partido Blanco fue derrotado por el presidente del Colorado, José Batlle y Ordóñez, que estableció entonces un estado seglar y demócrata que durante muchas décadas fue considerado el más avanzado y lúcido de Sudamérica. La economía de este próspero país dependía de los pastos, por los productos agropecuarios que Uruguay exportaba a Europa, y mientras los precios mundiales de la lana, carne y cueros se mantuvieron altos, Uruguay prosperaba, pero en el curso de los años 50 bajaron los precios de estos artículos y el país comenzó su declive. Se produjo un desempleo y la inflación que, a su vez, fueron causa del descontento social. Había exceso de profesionales y estaban mal pagados. Los abogados, arquitectos e ingenieros, que antiguamente formaban la aristocracia de la nación, tenían muy poco trabajo y estaba mal retribuido. Muchos se vieron obligados a dedicarse a otros menesteres. Solamente los estancieros en el interior tenían asegurada su prosperidad. El resto trabajaba en lo que podía, en una atmósfera de economía estancada y corrupción administrativa. Como resultado, se produjo el primero y más notable movimiento de guerrilla urbana revolucionaria, el de los Tupamaros, cuya ambición era derrocar la oligarquía que gobernaba Uruguay por medio de los partidos Blanco y Colorado. Los Tupamaros secuestraban y exigían rescates por altos funcionarios del gobierno y diplomáticos, y se infiltraron en la policía cuando ésta se puso en contra de ellos. El gobierno recurrió al ejército, que arrancó duramente a estos guerrilleros urbanos de sus hogares de la clase media. El movimiento fue aplastado y los Tupamaros encarcelados. A principios de los años 50, un grupo de padres de religión católica, alarmados por las tendencias ateas de los maestros de las escuelas públicas e insatisfechos con la enseñanza del inglés por los jesuitas, invitaron al provincial de los hermanos cristianos irlandeses a fundar un colegio en Montevideo. Aceptaron la invitación y 5 hermanos seglares irlandeses acudieron desde Irlanda, vía Buenos Aires, para fundar el colegio Stella Maris, un colegio para chicos de edad comprendida entre los 9 y 16 años, en el barrio de Carrasco. En mayo de 1955 comenzaron las clases en una casa de la Rambla localizada bajo los vastos cielos del Atlántico Sur. Aunque hablaban un español muy poco académico, estos hermanos irlandeses eran muy apropiados para el objetivo a conseguir. Uruguay estaba muy lejos de Irlanda, pero también era un país pequeño cuya economía se basaba en la ganadería. La carne era para los uruguayos lo que las patatas para los irlandeses, y la vida allí, como la vida en Irlanda, transcurría pacíficamente.
Tampoco la estructura de aquella parte de la sociedad uruguaya de donde procedían los alumnos era extraña para los uruguayos. Las familias que vivían en las casas modernas y confortables edificadas entre los pinos de Carrasco, el barrio más elegante de Montevideo, eran mayormente grandes y existían fuertes lazos de unión entre los padres y los hijos, que persistían a través de la adolescencia hasta la madurez. El afecto y respeto que los chicos sentían por sus padres se extendieron muy pronto también a sus maestros. Esto era una buena prueba de que se iba a mantener su buen comportamiento y a requerimiento de los padres de sus alumnos. Los hermanos cristianos abandonaron el tradicional uso de la vara disciplinaria. También existía en Uruguay la costumbre de que los jóvenes de uno u otro sexo vivieran con sus padres incluso después de terminar los estudios, y no abandonaban el hogar paterno hasta que contraían matrimonio. Los hermanos cristianos se preguntaban a menudo cómo, en un mundo donde el resentimiento entre las generaciones parecía ser el espíritu de la época, los ciudadanos uruguayos, o al menos los residentes en Carrasco, habían solucionado este conflicto. Era como si la tórrida vastedad del Brasil por el norte y las aguas enlodadas del Río de la Plata por el sur y el oeste actuaran no sólo como barreras naturales, sino como un caparazón protector en un túnel del tiempo. Ni siquiera los tupamaros molestaron al colegio Estela Maris. Los alumnos, que procedían de familias católicas con tendencias conservadoras, habían sido confiados a la custodia de los hermanos cristianos según el uso de sus métodos tradicionales y consecución de sus fines a la vieja usanza. Los idealismos políticos eran más dados a florecer entre los jesuitas, que cultivaban el intelecto, y no entre los hermanos cristianos, cuyas miras consistían en formar el carácter de sus muchachos, y el uso generoso del castigo corporal que habían abandonado a petición de los padres no era el único medio de que disponían para lograr este fin. El otro era el rugby. El juego que se practicaba en el colegio Estela Maris era, y continúa siéndolo, el mismo que se practicaba en Europa. 2 equipos de 15 hombres se enfrentan en el campo. No usan cascos ni otras protecciones, y no hay sustitutos. El objetivo de cada equipo es situar el balón ovalado en la línea de ensayo defendida por el otro o darle una patada al balón y hacerlo pasar por encima de la barra y entre los 2 postes verticales de la portería en forma de H. Se le pueden dar puntapiés al balón, llevarlo agarrado con las manos o pasarlo a un compañero, pero siempre hacia atrás. El jugador que lleva el balón puede ser placado por un oponente que salta hacia él para derribarlo, agarrándolo por el cuello, la cintura o las piernas. La única defensa contra esto es el manotazo, empujar con la mano en la cara o en el cuerpo del otro jugador. Si se para el juego, como por ejemplo cuando un jugador pasa el balón hacia adelante, el árbitro toca el silbato y se forma un scrum. Los delanteros de cada equipo se unen abrazándose y parecen un gigante cangrejo de mar. En primera línea de este scrum hay un hooker, jugador que trata de obtener el balón cuando lo introducen por la abertura del scrum, y 2 jugadores que apoyan al hooker, los cuales meten la cabeza y los hombros contra los de sus contrarios. Detrás de ellos viene una segunda línea de jugadores, los cuales, para reforzar la primera, meten la cabeza entre las piernas de los de esta, empujándolos y sirviéndoles de apoyo. Este frente de choque está apoyado por una tercera fila al final, y los extremos a los laterales. De los 2 equipos, el que tenga la ventaja a su favor lanza el balón dentro del scrum, y entonces el hooker le da una patada llevándolo fuera, y los 2 equipos se empujan el uno al otro sin tocar el balón hasta que éste queda en campo abierto. Entonces, los jugadores que refuerzan el scrum le dan una patada hacia atrás a cualquiera de sus jugadores y tratando de llegar a la línea de ensayo y anotarse un punto. Es un juego muy duro, elegante si se juega con habilidad, brutal si se juega con tosquedad. Es muy frecuente romperse una pierna o la nariz. Cada scrum significa un tobillo lisiado
y cada tackle deja al jugador sin respiración. No solo se necesita estar en plena forma para correr a toda velocidad durante 1 hora y media, excepto los 10 minutos de descanso, sino también poder controlarse a sí mismo y tener espíritu de equipo. El jugador que llega a marcar un tanto no es necesariamente el mejor, y acaso el último de la línea que se forma en el ataque al pasar el balón hacia atrás. Cuando los hermanos cristianos llegaron al Uruguay, casi no se jugaba rugby. La verdad fue que se encontraron con que el fútbol no solo era el deporte nacional, sino una verdadera pasión. Con la consumición más elevada per cápita de carne, el fútbol era lo único en que los uruguayos habían triunfado sobre las demás naciones del mundo. Ganaron el Campeonato Mundial de 1930 y 1950, y pretender que los uruguayos practicaran otra clase de deporte era como pedir peras al olmo. Habiendo sacrificado uno de los pilares de su sistema educacional, renunciando a la vara, los hermanos cristianos no estaban dispuestos a renunciar al único que les quedaba. Consideraron que el fútbol era un deporte de vivos, mientras que el rugby enseñaría a sus muchachos a sufrir en silencio y a trabajar en equipo. Los padres no se mostraban muy conformes al principio, pero después dieron la razón a los hermanos cristianos, reconociendo los méritos del juego. Y por lo que respecta a sus hijos, estos lo jugaron con verdadero entusiasmo, y cuando la primera generación terminó sus estudios, muchos de los antiguos alumnos no quisieron abandonar el juego ni olvidarse del Stella Maris. Entre un grupo de ex alumnos surgió la idea de fundar una asociación en 1965. 10 años después de la inauguración del colegio, esta idea se hizo realidad. Se denominó Club All Christians, y su principal actividad consistía en jugar al rugby los domingos por la tarde. Al cabo de los años, este juego llegó a ser muy popular, e incluso a estar de moda, y cada verano se inscribían nuevos miembros en el Club All Christians, y se tenía la oportunidad de elegir a los titulares del equipo entre un mayor número de socios. El rugby llegó a ser muy popular en Uruguay, y el primer equipo del All Christians, con el emblema en sus camisetas, llegó a ser uno de los mejores del país. En 1968 ganaron el Campeonato Nacional de Uruguay, proeza que volvieron a repetir en 1970. La ambición creció con el éxito. El equipo atravesó el estuario del Río de la Plata para enfrentarse a los equipos de la Argentina, y en 1971 decidieron ir más lejos y enfrentarse a los equipos de Chile. Para conseguir su propósito y que el viaje no les saliera muy caro, contrataron un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya para que los llevara desde Montevideo hasta Santiago de Chile, y las plazas restantes se las vendieron a sus familiares o hinchas del equipo. El desplazamiento fue un éxito. El primer equipo All Christian se enfrentó al equipo nacional chileno, ganando un partido y perdiendo otro. Al mismo tiempo, pasaron unas vacaciones en el extranjero. Para muchos era la primera vez que salían de su tierra natal, y la primera también que veían los picos cubiertos de nieve y los glaciares de los Andes. En realidad, fue tal el éxito que tan pronto llegaron a Montevideo, comenzaron a planear otra salida para el año siguiente. 2. Al final del curso siguiente, hubo alguna traba que puso en peligro sus planes. El primer equipo de los All Christians, por tener demasiada confianza en sí mismo, había perdido el campeonato nacional uruguayo frente a un equipo que consideraban inferior. En consecuencia, algunos de los dirigentes del club pensaron que no merecían hacer otro viaje a Chile. Otro problema era el de cubrir las 40 plazas del avión Fairchild F-227 que contratarían a la Fuerza Aérea. El precio era de $1.600. Si se cubrían los 40 asientos, solo costaría unos $40 por cabeza el viaje de ida y vuelta a Santiago, menos de un tercio de lo que costaba en viaje normal de cualquier compañía aérea.
Cuantos más asientos quedaran vacíos, más caro sería el viaje. Y además tenían que hacer frente a los gastos de 5 días de estancia en Chile. Se corrió la voz de que el viaje podría ser cancelado, pero a pesar de todo, aquellos que deseaban ir comenzaron a reclutar pasajeros entre el círculo de sus familiares y amigos compañeros del colegio. Con respecto a la ida a Chile, hubo varias opiniones en pro y en contra. Para los conscientes estudiantes de ciencias económicas, era el experimento de la democracia marxista bajo el régimen de Allende. Para aquellos no tan interesados, era la promesa de vivir bien a un bajo coste de vida. El escudo chileno era débil y el dólar alcanzaba un precio muy alto en el mercado negro. Naturalmente, los Old Christians no estaban obligados a cambiar al precio oficial la moneda que llevaban. Los jugadores del equipo tentaban a sus amigos con la visión de las chicas bastante liberales de las playas de Viña del Mar, o con las oportunidades de esquiar en el Portillo. La red se fue extendiendo y atrapando a la madre y hermana de un chico o los primos lejanos de otro. Cuando llegó la hora de pagar la contratación del avión, ya se había recaudado suficiente dinero para cubrir el coste. Alrededor de las 6 de la mañana del jueves 12 de octubre de 1972, los pasajeros, en pequeños grupos, bien en automóviles propios o en otros conducidos por sus padres o novias, comenzaron a llegar al aeropuerto de Carrasco para iniciar el segundo viaje de los Old Christians a Chile. Aparcaban los automóviles bajo las palmeras de la parte exterior del aeropuerto, que estaba rodeado por grandes espacios cubiertos de césped, que le daban el aspecto de un club de golf en vez de un aeropuerto internacional. A pesar de la hora tan temprana y de los rostros somnolientos, los jóvenes vestían elegantes chaquetas deportivas y se saludaron unos a otros con gran entusiasmo. También los padres parecían conocerse unos a otros. Con aquellas 50 o 60 personas riendo y hablando a la vez, se tenía la impresión de que alguien había escogido la sala de estar del aeropuerto para dar una fiesta. Los únicos que, al parecer, conservaban la calma dentro de aquella confusión eran Marcelo Pérez, el capitán de los 15 titulares del equipo, y Daniel Juan, el presidente de los Old Christians, que había ido a despedirlos. Decididamente, Pérez parecía muy contento. Él era quien había mostrado más entusiasmo en la organización de este viaje a Chile y el que se había sentido más desilusionado cuando circularon los rumores de su anulación. Aún ahora, cuando el viaje era ya una realidad, se le fruncía el ceño al darse cuenta de que todavía no estaban resueltos todos los problemas. Uno de ellos era la ausencia de Gilberto Régules. Este joven no había aparecido a la hora de la cita con sus amigos. No había llegado al aeropuerto, y cuando le telefonearon a su casa no contestó nadie a la llamada. Marcelo sabía que no podían esperar mucho tiempo. La hora de salida tenía que ser por la mañana temprano, porque era peligroso sobrevolar la cordillera de los Andes por la tarde cuando el aire caliente procedente de los llanos de la Argentina se encontraba con el aire frío de la montaña. El avión ya había salido de los hangares de la base militar y estaba dispuesto en la pista del aeropuerto civil contiguo a aquella. Los chicos, yendo de un lado hacia el otro, recordaban una colmena. Sus edades oscilaban entre los 18 y los 26 años, pero tenían en común algo más de lo que parecía. La mayor parte pertenecían al Old Christians. La mayoría de los demás procedían de los colegios de los jesuitas o del Sagrado Corazón situados en pleno centro de Montevideo. Además del equipo y sus hinchas, estaban sus amigos y parientes, y otros compañeros de estudio de las facultades de Derecho, Agronomía, Ciencias Económicas y Arquitectura, a las cuales pertenecían los miembros del Old Christians. 3 de ellos eran estudiantes de medicina, 2 de los cuales formaban parte del equipo. Algunos tenían estancias vecinas en el interior, otros muchos eran vecinos en Carrasco,
por lo que estudiaban en el mismo colegio y hasta practicaban la misma religión. Pertenecían, casi todos sin excepción, a la clase más próspera de la comunidad y todos eran católicos. No todos los pasajeros que presentaron sus billetes en la oficina de transportes militares eran miembros del All Christians o personas jóvenes. Había una mujer de mediana edad y entrada en carnes, la señora Mariani, que hacía el viaje para asistir a la boda de su hija en Chile, con un exiliado político. Había además 2 matrimonios, también de mediana edad, y una chica muy alta y bien parecida, de unos 20 años de edad, llamada Susana Parrado, y que estaba en la cola con su madre, su hermano Nando y aparte su padre que había ido a despedirlos. Cuando facturaron el equipaje, los Parrados subieron al restaurante del aeropuerto con vistas a la pista de aterrizaje y pidieron el desayuno. En otra mesa, cerca de la de los Parrado, se sentaban 2 estudiantes de ciencias económicas, vestidos más modestamente que los demás, como si quisieran evidenciar que eran socialistas, en contraste con Susana Parrado, que llevaba un hermoso abrigo de piel de antílope, comprado el día anterior. La madre, Eugenia Parrado, era natural de Ucrania, y Susana y su hermano eran excepcionalmente altos, de pelo castaño y suave al tacto, ojos azules y delicados rostros de tipo ruso. Pero a ninguno de los 2 se les podía considerar atractivos. Nando era desgarbado, corto de vista y un poco tímido. Susana, aunque joven, atractiva en apariencia de un buen tipo, tenía en la cara una expresión seria y poco llamativa. Mientras se tomaba el café, llamaron por los altavoces a los pasajeros. Los Parrados, los 2 socialistas y todos los demás que estaban en el restaurante se dirigieron al salón de embarque, y después de pasar el control de pasaportes y la aduana, salieron a la pista. Allí vieron el brillante avión blanco que los llevaría a Chile. Subieron por una escalera de aluminio hasta la puerta delantera del aparato por la que entraron y ocuparon luego los asientos situados por parejas a ambos lados. A las 8:05 de la mañana, el Fairchild número 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya despegó del aeropuerto de Carrasco en dirección a Santiago de Chile con 40 pasajeros, los 5 tripulantes y el equipaje. El piloto y comandante del avión era el coronel Julio César Ferradas. Había servido en la Fuerza Aérea durante más de 20 años. Llevaba 5.117 horas de vuelo y había volado sobre la traidora cordillera de los Andes 29 veces. El copiloto era el teniente Dante Héctor Lagurara, mayor que Ferradas, pero con menos experiencia. En cierta ocasión tuvo que saltar en paracaídas desde el reactor T-33 y volaba ahora en el Fairchild bajo la supervisión de Ferradas para adquirir experiencia, según la costumbre de la Fuerza Armada Uruguaya. El avión en el que volaba, el Fairchild F-227, era un turborreactor de 2 motores gemelos, fabricado en Estados Unidos y comprado por la Fuerza Aérea Uruguaya hacía 2 años. El mismo Ferradas lo había llevado desde Maryland. A partir de entonces, solamente había hecho 792 horas de vuelo. Según las reglas de la aeronáutica, se le podía considerar como nuevo. Si existía alguna duda en la mente de los pilotos, no era sobre las cualidades del avión, sino sobre las extremadamente traidoras corrientes de aire de los Andes. Hacía 12 o 13 semanas que un avión de carga con 6 tripulantes, de los que la mitad eran uruguayos, había desaparecido en las montañas. El plan de vuelo de Lagurara era dirigirse directamente desde Montevideo a Santiago pasando sobre Buenos Aires y Mendoza, cubriendo una distancia de 1.500 kilómetros. La velocidad de crucero del Fairchild era de unos 400 kilómetros por hora. El viaje duraría unas 4 horas aproximadamente y la última media hora volarían sobre los Andes. De todas formas,
Saliendo a las 8, los pilotos esperaban evitar las peligrosas turbulencias que se originan después del mediodía. Así y todo, estaban preocupados por la travesía, ya que los Andes, aunque tienen una anchura inferior de los 170 kilómetros, sus alturas oscilan entre los 2.000 y 6.000 metros, dando una media de 4.000 metros. Una montaña, el Aconcagua, entre Mendoza y Santiago, tiene unos 7.600 metros, la más alta del hemisferio sur, y solamente unos 1.200 metros más baja que el monte Everest. La mayor altura que podía alcanzar el Fairchild era 7.000 metros. Por tanto, tendría que volar a través de un paso en los Andes donde las alturas fueran menores. Cuando la visibilidad era buena, había 4 posibilidades. Juncal, en la ruta más directa desde Mendoza a Santiago, Nieves, Alvarado o Planchón. Si la visibilidad no era buena y los pilotos tenían que confiar en los instrumentos, era preferible ir por el Planchón, a unos 160 kilómetros al sur de Mendoza, ya que Juncal tiene un techo de altura mínima de 8.500 metros y en los de Nieves y Alvarado no existe la dirección por radio. El peligro no solo consiste en que el avión pueda chocar contra una montaña. El tiempo atmosférico de los Andes está sujeto a toda clase de traiciones. Corrientes de aire caliente procedentes del este se levantan para encontrarse con la helada atmósfera donde comienzan las nieves, en una línea que está entre los 4.500 y 5.500 metros. Al mismo tiempo, los vientos ciclónicos procedentes del Pacífico penetran en los valles por el oeste, juntándose con las corrientes frías y calientes del otro lado. Pensando en todo esto, la Gurara estableció contacto con la torre de control de Mendoza. No había señales de inquietud en el departamento de los pasajeros. Los chicos hablaban, reían, leían revistas cómicas y jugaban a las cartas. Marcelo Pérez discutía de rugby con otros miembros del equipo. Susana Parrado estaba sentado al lado de su madre que repartía caramelos a los chicos. Detrás de ellas se sentaba Nando Parrado con su mejor amigo, Panchito Aval. Estos 2 muchachos se habían hecho famosos por su amistad inquebrantable. Los 2 eran hijos de conocidos hombres de negocios y trabajaban con sus padres. Parrado vendiendo tuercas y tornillos, Aval tabaco. A primera vista se adivinaba su amistad. Aval, bien parecido, atractivo y rico, era uno de los mejores jugadores de rugby de Uruguay y jugaba de puntero en el equipo de los All Christians. En cambio, Parrado era desmañado, tímido y, aunque no mal parecido, tampoco era particularmente atractivo. Jugaba en la segunda línea del scrum. El interés que tenían en común eran los coches y las chicas, y por esto se habían ganado una reputación de playboys. Los coches eran muy caros en Uruguay, y los 2 tenían uno. Parrado un Renault 4 y Aval un Mini Cooper. También tenían motocicletas con las que solían ir a Punta del Este y correr por las playas llevando a alguna chica en el asiento posterior. En este punto parecía que había un pequeño desequilibrio entre ambos, porque mientras casi a ninguna chica le importaba que la vieran con Aval, salir con Parrado no era tan popular. No tenían el atractivo de Aval ni su simpatía. Más aún, daba la impresión de ser tan superficial como parecía. Por el contrario, Aval parecía esconder detrás de su simpatía y su atractivo una profunda y misteriosa melancolía que, unida a veces a una expresión de absoluto aburrimiento, lo hacía aún más interesante. Aval a su vez correspondía a esta admiración femenina dedicando su tiempo a las mujeres. Su complexión, fuerza y habilidad le permitían no asistir a todos los entrenamientos que eran necesarios para mantener en forma a los otros miembros del equipo. Las energías que no gastaba en el rugby las dedicaba a las chicas bonitas,
a los automóviles y motos, a los trajes elegantes y a su amistad con Parrado. Parrado tenía una ventaja sobre Aval, por las que este último hubiera cambiado todas las otras. Pertenecía a una familia unida y feliz. Los padres de Aval estaban divorciados. Los dos ya habían estado casados y ambos tenían hijos de sus anteriores matrimonios. La madre era bastante más joven que el padre, pero Aval había decidido vivir con su padre, que ya pasaba de los 70. De todas formas, el divorcio le había afectado mucho, y su melancolía byroniana no era simplemente una pose. El avión sobrevoló las interminables pampas argentinas. Los que estaban al lado de las ventanillas podían ver los geométricos parches verdes de las plantaciones en la pradera, y de vez en cuando bosques o pequeñas casas con árboles plantados a su alrededor. Lentamente, el suelo fue cambiando su verde apariencia por otra más árida a medida que se iban aproximando a las estribaciones de la sierra que se levantaba a su derecha. La hierba dio paso a la maleza, y la tierra cultivada se fue reduciendo a pequeñas parcelas regadas por medio de pozos artesianos. De pronto vieron los Andes levantarse entre ellos, una dramática y aparentemente impasible barrera, los picos cubiertos de nieve, como los dientes de una sierra gigantesca. La vista de esta cordillera hubiera sido suficiente para asombrar al viajero más experimentado, cuanto más a estos jóvenes uruguayos, muchos de los cuales las montañas más altas que habían visto eran las pequeñas colinas que hay entre Montevideo y Punta del Este. Mientras se quedaban tensos ante la asombrosa vista de algunas de las montañas más altas del mundo, el auxiliar de vuelo Ramírez salió repentinamente de la cabina de los pilotos y anunció por los altavoces que debido a las malas condiciones atmosféricas era imposible atravesar la cordillera. Aterrizarían en Mendoza en espera de que mejorase el tiempo. En el compartimento de los pasajeros, los chicos no ocultaron su desilusión. Solo disponían de 5 días para pasarlos en Chile, y no querían desperdiciar uno de ellos o sus preciados dólares norteamericanos en la Argentina. De todas formas, como es imposible rodear los Andes, ya que se extienden de un extremo al otro del continente sudamericano, no había solución, así que se ataron los cinturones de seguridad y esperaron hasta que el Fairchild hizo un aterrizaje bastante brusco en Mendoza. Cuando se detuvieron frente al edificio del aeropuerto y Ferradas salió de la cabina de los pilotos, un puntero del equipo llamado Roberto Canessa lo felicitó con bastante sorna por el aterrizaje. «No me felicites a mí», dijo Ferradas, «sino a laburar». «¿Cuándo salimos para Chile?», preguntó otro chico. El coronel se encogió de hombros y contestó: «No sé, veremos qué pasa con el tiempo».